santo templo, Jehová está en su santo templo, seamos Espíritu Santo, ven, llena mi vida y quédate en mí. Espíritu Santo, que un día me tocaste, hoy vuélvete a mí. Oh. Espíritu Santo, si en mí tú pusieras un poco de ti, mi vida cambiará, a Dios adorará y sería feliz. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Oh, por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Consuela mi vida en esos momentos de necesidad. Y allá en el camino por donde yo llego a la santidad, Espíritu Santo, transforma mi vida, llénala de amor, que siempre yo viva contemplando el rostro de mi Salvador. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza.
no sueltes mis manos y haz morada en mí. Morada en mí. Morada en mí. Ven y quédate en mí y haz morada en mí. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Espíritu Santo. Probad y ved. Historia de hoy: los huesos de José. ¿Sabías que hay una lección muy importante que podemos aprender de los huesos de José? Sí, el José de la Biblia, hijo de Jacob. Si José hubiese nacido en nuestros días, definitivamente él habría sido como un niño mimado. Él tenía todo: una bella casa, las mejores ropas y además era el protegido de su padre. José tenía muchas razones para volverse un adulto mimado, pero Dios misericordiosamente lo condujo a tierras extranjeras para ser un esclavo. De un momento a otro, su vida cambió. No tenía nada. Bueno, casi nada, pues dentro de él permanecieron la fe y lealtad, dos preciosas piedras. Con esas dos piedras en mano, José decidió colocar en primer lugar a Dios, no importándole lo que sucediera. Entonces, cuando fue acusado falsamente o enviado a prisión, él nunca perdió la fe. El Señor estaba con él. Después de esta prueba, Dios vio que José estaba preparado para salir de la posición más humilde de la tierra a una de las más honradas. ¿Será que esa nueva vida de comodidad y riqueza harían que él se encantase con los lujos y riquezas? Sabemos que cuando Satanás falla al tentarnos, él procura engañarnos con riquezas, comodidades, para que perdamos el foco de aquello que realmente importa. La vida de José muestra que Satanás no tuvo éxito en ninguna de estas tentaciones. Pero, al final, ¿qué tienen que ver los huesos de José con toda esta historia? Bien, preste atención en el siguiente versículo. También llevó Moisés consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios os visitará, llevad con vosotros mis huesos. Éxodo 13, versículo 19. Aquí vemos a José diciendo a sus hermanos que él no quería que nada que fuese suyo se quedase en Egipto, propiedades, niños y ni siquiera sus huesos, para que nadie pensara que el apego a Egipto, que es el símbolo del mundo, pudiera disminuir el deseo por la tierra prometida. Al devolver el diezmo o el pacto, pide al Señor que coloque también tus pensamientos, familia, propiedades y recursos en otra tierra, nuestro verdadero hogar, el cielo. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los 10. Hola niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. Miren, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustan los regalos? Yo me imagino que a ustedes les encanta recibir regalos, ¿verdad? Sobre todo cuando vienen de una persona que los ama mucho. Qué lindo recibir un regalo de alguien que nos ama. A Jaime también le gusta mucho recibir regalos, sobre todo si vienen de su abuelito. Él ama mucho a su abuelito. Su abuelito usa sombrero y también tirantes. Y a Jaime le gusta mucho vestirse igual que el abuelito. Al abuelito de Jaime le gusta coleccionar relojes y también le gusta coleccionar brújulas. Pero hay una en especial que a Jaime le gusta mucho. Cierto día, Jaime escuchó que el abuelito iba a hacer un viaje muy largo, por mucho tiempo.
y que ya no lo iba a poder ver. Y Jaime estaba tan triste. Y cuando lo vio le dijo, abuelito, yo escuché que te vas de viaje y no te voy a ver. Y el abuelito le dice, es cierto, tengo que hacer un viaje muy largo a otro país y va a pasar mucho tiempo antes de que nos podamos ver nuevamente. Pero yo quiero darte algo. ¡Ah! ¿Me vas a dar algo? Sí, le dice el abuelito, quiero darte algo para que me recuerdes. En ese momento, el abuelito tomó una brújula y se la entregó a Jaime. Y cuando Jaime la vio, le dijo, esta es tu brújula preferida, abuelito. Sí, esta es mi brújula preferida y yo te la quiero dar para que la tengas en tu cuarto y cada vez que la veas, recuerdes que yo te amo mucho y no importa qué tan lejos yo esté, siempre estaré pensando en ti. Jaime se sintió tan contento y abrazó a su abuelito. ¿Saben, niños? La historia de Jaime me recuerda también a la historia de Jesús y sus discípulos cuando Él se reunió con ellos para despedirse de ellos. Jesús los reunió porque quería tener una cena muy especial con sus discípulos. Jesús les dijo que pronto ya no estaría con ellos, pero que quería en ese momento pasar un momento muy especial con ellos. También le dijo que Él quería lavar los pies de cada uno de ellos. ¡Oh! Los discípulos no querían. ¿Saben por qué, niños? En el tiempo de Jesús, los que lavaban los pies eran los sirvientes. Miren, en esa época la gente usaba sandalias y las calles estaban llenas de polvo. Entonces, cuando una persona llegaba a una casa, tenía los pies sucios y venían los sirvientes y le lavaban los pies. Pero en la reunión que estaba Jesús con sus discípulos, no había ningún sirviente. Y Jesús hizo ese trabajo. Y aunque los discípulos al comienzo no quisieron, después entendieron que Jesús lo hacía porque los amaba y porque quería que también ellos en el futuro repitieran también lo que Él estaba haciendo con ellos. Jesús les enseñó a sus discípulos el rito de lavamiento de los pies. Miren, cuando una persona le lava los pies a otro, está mostrando también lo que Jesús hizo con sus discípulos. No solamente es eso, sino que, por ejemplo, en la actualidad nosotros lavamos los pies de otras personas cuando tenemos la cena del Señor en la iglesia, y también cuando hacemos eso, la persona a quien le lavamos los pies siente también que Jesús perdona sus pecados y que puede ser más puro en ese momento. Jesús no solamente hizo el rito de humildad, el lavamiento de los pies, sino que también durante la cena hizo algo muy especial. En ese momento, en esa cena antes de morir, cuando Jesús cenó con ellos, Él comió el pan y el jugo de la uva con sus discípulos. Les dijo que cada vez que comieran el pan y el jugo de la uva, se acordaran de Él y cuánto Él los amaba. Eso que Jesús estaba haciendo con sus discípulos era un ejemplo de lo que luego ellos seguirían haciendo y enseñando a otras personas. El pan de la cena del Señor representa el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Y el jugo de la vid, el jugo de la uva, representa la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario.
Jesús no quiere que olvides nunca, nunca cuánto Él te ama. Él vino a esta tierra y murió por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Jesús se fue al cielo, pero un día va a volver por nosotros. Jesús piensa que tú necesitas también contarle a otras personas cuánto Él los ama. Mira, en 1 Corintios 11:26 dice, porque cada vez que comen el pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor es un servicio que nos ayuda a recordar el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Eso dice Mateo 26, en los versículos del 26 al 28. Hay algo más que quisiera decirles. Miren, niños, nosotros hacemos lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos en esta época. Y cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, recordamos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús sabe que cuando recuerdas el sacrificio que Él hizo por ti, también recordarás contarle a otras personas cómo Él los ama. Pero yo quiero que pienses un poquito. ¿Cómo puedes prepararte tú para participar de la cena del Señor si en algún momento hay una en la iglesia? Vamos a pensar cómo nos podemos preparar. Vamos a pensar, ¿será que tengo que pedirle perdón a Dios por alguna cosa que hice? Pues sí, antes de tomar la cena del Señor tengo que pedirle a Dios perdón por todos mis pecados. Y si también yo ofendí a alguien, tengo que pedirle perdón. Si tú hiciste algo malo, tienes que pedir perdón. Si te portaste mal con papito, con mamita, con uno de tus hermanitos, tienes que pedirles perdón. Pero también, si tú te enojaste o te molestaste con alguien, también tienes que ir y pedirle perdón. Pero todavía hay algo más. Si alguien se molestó contigo, aunque tú no te molestaste con esa persona, también tienes que ir y hablar con esa persona y hacer las paces y amistarte con esa persona para que tú puedas tomar la cena del Señor. Nadie debe tomar la cena del Señor cuando está molesto con alguien o cuando alguien está molesto con esa persona. Recuérdalo siempre, hay que estar en paz con todos y pedirle perdón a Dios para poder tomar la cena del Señor. Ahora yo te voy a dar una idea. ¿Recuerdas que te conté que Jaime amaba mucho a su abuelito y que su abuelito le dio una brújula para que él recordara siempre cuánto lo amaba? Bueno, yo te voy a animar a hacer tu cajita de recuerdos. Mira lo que vas a hacer. Vas a pedirle a alguien en la casa una cajita. Tú la puedes forrar muy lindo si quieres. En esa cajita vas a poner recuerdos. Por ejemplo, le puedes pedir algo a tu mamita para que cada vez que tú veas ese objeto que tu mamita te dio, tú recuerdes que ella te ama mucho. También le vas a pedir algo a tu papito, algún objeto, para que cada vez que tú veas ese objeto, recuerdes que tu papito te ama mucho. También le puedes pedir algo a tus abuelitos o a alguien que tú sientas que te ama mucho y guardar ese objeto en esa cajita de recuerdos. También, si tú tienes un amigo que tú sabes que te ama mucho, un primito, dile que te dé algo para que siempre lo recuerdes y lo pones en esa cajita de recuerdos. Y si alguien te regaló algo, por ejemplo un tío, una tía, y algo que por ejemplo cuando tú lo ves recuerdas a esa persona, entonces también pon ese objeto en esa cajita de recuerdos para que cada vez que tú veas ese objeto te acuerdes de esa persona que te ama tanto. Pero ahora te voy a dar
una idea más muy linda. Piensa en algo que tengas en la casa que te recuerde a Jesús y ponlo en esa cajita de recuerdos. Y cada vez que tú veas ese objeto, vas a recordar cuánto Jesús te ama. Y también vas a recordar que tienes que contarle a alguien que Jesús lo ama mucho. Ahora vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a siempre recordar que Jesús nos ama. Y que cada vez que tengamos la oportunidad de tomar la cena del Señor en la iglesia, lo podemos hacer. Pero primero, recuerda que tenemos que prepararnos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por ese lindo ejemplo que Jesús nos dejó de la cena del Señor. Cada vez que lo hacemos podemos recordar ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cada día a ser mejores y te pedimos, Señor, que podamos recordar siempre cuánto Jesús nos ama y contarle a otras personas también sobre ese gran amor que nos tiene. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, niños, nos vamos a tener que despedir, pero pronto nos vamos a reunir nuevamente para seguir sumergiéndonos bien profundo y aprender más sobre la palabra de Dios. Bye, niños. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí.
quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Palabra del Señor. Quiero invitarles a inclinar su rostro para orar. Padre, te queremos agradecer porque tú eres nuestro Dios. Te queremos agradecer porque tú nos amas y porque, Señor, vamos a abrir tu palabra y necesitamos la unción de tu Santo Espíritu, de manera tal que podamos ser fieles exponiéndola. Gracias, Señor. Quédate en nuestras vidas, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias. Y quiero agradecer al pastor Olives, un compañero de mucho tiempo. Los apreciamos muchísimo, trabajamos juntos en el mismo negocio. Gracias, pastor, por la invitación. Vayan al libro de Lucas, el capítulo 11. Este es un capítulo sumamente conocido para todos ustedes. Por mucho tiempo yo he leído no sé si este capítulo, pero porciones de este capítulo, y solamente me quedé en la parte que ustedes están viendo allí, que tiene que ver con Jesús y la oración. Y sin embargo, cuando usted hace un estudio más profundo sobre la intención de Jesús, usted se va a dar cuenta de que es mucho, mucho más amplio. Allí, en estos pasajes, en realidad, vamos a tratar capítulo 11 y vamos a ir de los versículos que van del 1 hasta el 13 y está dividido en 3 partes. Y la primera parte, ustedes conocen, y donde la mayoría de las personas conocen, es el Padre Nuestro. La segunda parte es la parábola del amigo que llega a la medianoche. Y más de uno de repente se ha preguntado, bueno, ¿y qué tiene que ver esa parábola exactamente después de la enseñanza de Jesús del Padre Nuestro? Y la tercera parte es el ruego continuo por el Espíritu Santo. Así que está dividido en 3 partes. La primera parte está en los versículos que van del 2 al 4 y vamos a leerlo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la primera parte. Ahí nosotros encontramos en esta primera parte de la oración que Jesús, y yo quiero que no se olviden de esta palabrita, la palabra pedir. ¿Ok? Todo lo siguiente que vamos a leer tiene que ver con pedir. En esta primera parte nosotros encontramos que Jesús tiene 7 pedidos. Los 3 primeros pedidos están relacionados con Dios, dentro de la oración del Padre Nuestro. En primer lugar, santificado sea tu nombre. La siguiente, venga tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos son los 3 pedidos que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando ellos se acercaron a pedirle que querían ellos aprender a orar. No es el tema que nos quedemos en esta parte, pero no podemos saltar esta parte para poder entender todo lo otro que viene. De paso, a mí siempre me ha llamado la atención el tercer pedido, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Saben ustedes por qué me llama la atención esto?
Porque en el cielo nadie cuestiona la voluntad de Dios. El cielo, con todos los ángeles y con todos los habitantes de los otros mundos, nadie cuestiona la voluntad de Dios. El único lugar donde se cuestiona la voluntad de Dios es aquí abajo. Nosotros aquí, los seres humanos, cuando muchas veces se nos presenta el estudio de la palabra de Dios, usted le habla a un amigo, usted le habla a alguna persona, la gente tiende a cuestionar si esto es cierto o no es cierto. Me maravilla pensar que en otros mundos que no han pasado por la experiencia del pecado, nadie cuestiona la voluntad de Dios. Qué hermoso sería si nosotros pudiésemos en nuestra vida tener una fe tan genuina que cuando Dios te muestra algo que está en su palabra, tú puedas seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque sabes que Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Dios no quiere que te ocurran las cosas que te ocurren muchas veces. Algunas son circunstanciales, algunas son por decisiones que nosotros tomamos. La voluntad de Dios siempre será la mejor. En la segunda parte de la oración, Jesús ahora les va a hablar a ellos sobre 4 pedidos, que ya los hemos leído. Los otros 4 son: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí nosotros encontramos los primeros 7 pedidos que aparecen en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Si nosotros seguimos leyendo, la segunda parte, y ahí es donde viene esta parábola que aparentemente está desconectada de la primera parte, esa parábola aparece en los versículos 5 y va hasta el versículo 8. Ahora presten atención. También les dijo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Les hago una pregunta. ¿Qué está haciendo el amigo? Está pidiendo. Perfecto. Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Ahora, a ver si lo entienden en la versión de la Reina Valera. ¿Eso es lo que el amigo le dice o no le dice? En la Reina Valera no se lee tan bien esta partecita, por eso yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque daría la impresión que el amigo viene, ¿no es cierto?, le toca la puerta a la medianoche para pedirle la comida y que esto sería lo que el amigo le está respondiendo. Ahora escuchen cómo está puesto en la Dios habla hoy. También les dijo Jesús: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Miren cómo suena aquí. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarte a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesite. Esta parábola es sumamente interesante porque nosotros necesitamos entender las cosas que ocurrían en el Medio Oriente. Yo no sé ustedes, pero cuando alguien te llama por teléfono a la medianoche, ¿tú qué piensas? ¿Buenas noticias? ¿Malas noticias? La verdad que uno se pone nervioso, ¿no es cierto? Pero en la cultura del Medio Oriente, cuando venía alguien a tu casa, a partir de ese momento, tú te convertías en el protector de esa persona. No solamente tú le dabas el techo, no solamente tú le alimentabas, le lavabas los pies y lo atendías,
sino que lo peor que podía haber sucedido es que venga alguien y que tú no tengas nada para darle. Así que por eso es que este amigo va donde su vecino y no le importa la hora y toca la puerta para que le dé el alimento. Y el que está adentro, a pesar que se da cuenta de que ya es tarde, no le va a decir no porque forma parte de la cultura. Así que le va a dar lo que le está pidiendo. Ahora, esta parte esta segunda parte trata sobre el pedir y no importa la hora que tú tengas que pedir, se trata de seguir pidiendo. Jesús está armando su caso. Jesús está armando dentro de la enseñanza que sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Jesús está armando. Es como que Jesús les está predicando, les está dando una enseñanza, pero en inglés dice, here comes the kicker. Quiere decir, pero todavía no ha llegado a la parte donde Jesús quiere hacer el énfasis. Y la tercera parte se encuentra en los versículos que van del 9 al 13. Y miren lo que dice allí, los versículos del 9 al 13. ¿Cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza? Y yo os digo, ¿qué cosa? Pedid. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, y viene la parte donde Jesús quiere llegar, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Qué dice a continuación? Vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa? Dará el Espíritu Santo, ¿a quién? A los que le pidan. Jesús, dentro de la oración que les enseña a sus discípulos, les está enseñando que usted puede orar por las cosas que están en el cielo, por sus cosas, pero usted necesita darle un énfasis al pedido del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en estos versículos Jesús utiliza la palabra pedir 6 veces. Luego reemplaza el verbo pedir con buscar en 2 veces más, y en otras 2 veces lo reemplaza con llamar, que también es el verbo que indica acción. Y miren, en estos versículos Jesús enfatiza 10 veces que debemos pedir por el Espíritu Santo. No me escucharon. En estos versículos, Jesús enfatiza que debemos pedir por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? 10 veces. Usted no va a encontrar en ningún otro lugar en la Biblia donde Jesús insista tanto en la necesidad de pedir por el Espíritu Santo. Es como si Jesús estuviese teniendo una conversación contigo y te dice, pide, 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 hasta llegar a las 10 veces. Ahora, ¿cuánto nosotros leemos? Y aquí no es para confundir a nadie, pero por alguna razón nos mandan al seminario y tenemos que estudiar ese idioma, el griego para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo Testamento. La última vez que Jesús utiliza la palabra pedir, lo hace en lo que se llamaría en el idioma griego en presente continuo. Ahora, ¿qué significa eso de presente continuo? No se confundan, no es importante, pero significa esto, que no debemos pedir una sola vez, sino que necesitamos pedir de manera continua.
Muchas veces, cuando se habla, y estoy hablando generalmente como iglesia adventista del séptimo día, el tema del Espíritu Santo aparece esporádicamente en algún momento del año. Y sin embargo, para Jesús era un asunto diario. Para Jesús, la presencia en la vida del cristiano, la presencia del Espíritu Santo era fundamental. Y yo les voy a mostrar por qué. ¿Por qué era que Jesús insistía tanto, 10 veces, sobre la necesidad del Espíritu Santo? Vamos a dar unas vueltas a la página y vamos al capítulo 4 de Lucas. Lucas capítulo 3. Y vamos a ver por qué Jesús insiste tanto con este asunto del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Todos ustedes conocen esta historia porque es el bautismo de Jesús. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Cuando Jesús aparece públicamente para comenzar su ministerio, miren bien, su ministerio, Jesús no lo hizo desconectado de la presencia del Espíritu Santo. Ustedes van a encontrar en el ministerio de Jesús que Jesús y el Espíritu Santo eran una dupla inseparable. Jesús necesitaba la presencia del Espíritu Santo, y más adelante les voy a leer una cita. Así que ustedes tienen que imaginarse esto. Ahí está Jesús, está siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende. Miren lo que ocurre a continuación. Capítulo 4, si ustedes miran al frente, vayan al versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Esto es exactamente después que Jesús fue bautizado. Jesús, ahora, ¿qué palabra se utiliza ahí? Lleno. No está vacío. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué? Ok, sus respuestas todas son buenas, pero quiero retroceder un poquito. Correcto, pero quiero retroceder un poquito. ¿Cuántos días fue Jesús al desierto? ¿Cuánto tiempo vagó el pueblo de Dios en el desierto? 40 años. Ahora escuchen esta parte. Jesús va al desierto porque en el desierto su pueblo fue vencido por el diablo. Si ustedes leen la historia, ustedes se van a dar cuenta que cuando ellos salieron de la esclavitud, fueron al desierto, y vez tras vez fueron tentados por el diablo, y ellos fracasaron, y toda esa generación, simplemente, ¿qué ocurrió con toda esa gente? Toda esa gente murió en el desierto. En otras palabras, Satanás fue tan fuerte en su ataque a ellos que toda esa generación se quedó ahí. Pero ahora pasan los años y Jesús aparece como un ser humano. ¿Dónde creen ustedes que Jesús va a librar la batalla que su pueblo perdió en el pasado? Va a ir al desierto. ¿Y qué cosa va a pasar? Va a decir, ¿tú me ganaste a mi gente allí? Pues ahora estoy yo. Y hermanos queridos, Jesús se enfrenta a Satanás con el poder del Espíritu Santo en el desierto y sale victorioso.
no hay manera de enfrentar al diablo, no hay manera de enfrentar tentaciones, no hay manera de enfrentar frustraciones, no hay manera de enfrentar cosas que nos pueden estar teniendo atrapado, a no ser que el Espíritu Santo forme parte de nuestra experiencia diaria. Ahí está Jesús. Jesús nos está mostrando. Y Jesús fue tentado exactamente igual que nosotros. Si ustedes leen el libro de los Hebreos, hay un versículo allí en el capítulo 4, dice: Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. No hay absolutamente nada, ninguna tentación que Jesús no haya tenido. Y Jesús venció todas las cosas porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, veamos un poquito más adelante. Miren lo que dice allí en el capítulo 4, en los versículos 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de... A mí cuando yo leo día de reposo, en realidad no me gusta la palabra que está puesta allí, porque en el original no dice día de reposo, en el original dice sábado. Dice sabatón, y aquí en las Biblias le ponen, aquí equivale a sábado. Y sin embargo no es lo correcto. La traducción correcta en realidad la tienen las Biblias católicas. Si ustedes leen una Biblia católica van a encontrar que allí en vez de, no dice equivale a sábado, dice que es sábado. Así que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren, este es el primer sermón de Jesús. Que de paso es muy interesante porque este sermón que Jesús dio tiene en realidad la misión que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos, porque somos el pueblo llamado a predicarle el último mensaje de amonestación al mundo antes de que Jesús regrese. Está lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. ¿Agradable de quién? El año agradable de Jehová. Cuando nosotros leemos esto, es el cumplimiento de lo que está en realidad en el libro de Isaías. Vayan conmigo al libro de Isaías, al capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Porque Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí. ¿Quieres predicar? ¿Quieres enseñar la Biblia? Asegúrate que el Espíritu Santo sea quien está trabajando a través de ti. Porque nosotros no queremos que esto sea simplemente un ministerio de seres humanos. Los seres humanos podemos decir cosas, pero cuando tú te dejas utilizar por el Espíritu Santo hace su obra y te utiliza a ti como un instrumento. Miren lo que dice allí en Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Pregunta, ¿quién era Isaí? El padre de David. Cuando Isaías escribió esto, ¿Isaí estaba vivo? Hacía mucho tiempo se habría muerto. Y entonces dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. ¿Qué es un vástago? Un vástago es un hijo. Sí, un retoño, dice allí, de sus raíces. Y miren bien, miren, y reposará sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová. Miren lo que tenía Jesús. Esto fue profetizado 900 y tantos años antes de que ocurriese lo que nosotros hemos leído. Lo que estoy haciendo ahora es retroceder un poquito en la historia. Pero miren lo que te produce, en primer lugar, miren lo que le produjo a Jesús.
Dice allí, reposará sobre él el espíritu de Jehová, miren, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Qué te produce el Espíritu Santo? Dime, ¿no quisieras tú tener un espíritu de sabiduría? ¿No quisieras tener tú un espíritu de inteligencia? ¿No quisieras tener un espíritu de consejo? ¿No quisieras tener un espíritu de poder? ¿No quisieras tener el espíritu de conocimiento, hermanos queridos? Eso viene cuando el Espíritu Santo tú le das la oportunidad de que entre en tu vida. Y este es un asunto diario. Este no es un evento. El Espíritu Santo muchas veces para nosotros como iglesia adventista es un evento, ocurre alguna vez. Vamos a tener una semana de reavivamiento y después de la semana el Espíritu Santo se queda en la semana. Sin embargo, para Jesús el Espíritu Santo era un asunto diario. Era alguien que tenía que acompañarte en la misión. Jesús tuvo éxito en su misión en este planeta porque el Espíritu Santo le dotó de todo lo que necesitaba para que él pudiese cumplir con la misión. Me impresiona el hecho de que nosotros hemos sido puestos en este mundo para dar el último mensaje de amonestación al mundo antes de que Jesús venga. Y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer humanamente o lo podemos hacer con la ayuda del cielo. Y cuando digo la ayuda del cielo no es otra cosa que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida para poder realizar esa obra que Jesús también había venido a hacer. Miren esta cita de Hechos de los Apóstoles, la página 45. Mañana tras mañana, refiriéndose a Jesús, se comunicaba con su Padre Celestial, miren, recibiendo de él un bautismo diario del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Jesús necesitaba recibir un bautismo diario del Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús no era Dios? ¿Acaso Jesús necesitaba la ayuda del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu de Profecía nos dice que Jesús necesitaba la ayuda del Espíritu Santo todos los días. La pregunta es, si Jesús necesitaba la unción del Espíritu Santo diariamente, ¿no será que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo todos los días también? Hace tiempo que venimos con Ana María estudiando, leyendo el rol del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y si tú te pones detenidamente, y ojalá sea este el inicio y el despertar de tu inquietud sobre la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y me fascina el rol del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te lleva a la persona de Jesús. Mucha gente se ha quedado con el Espíritu Santo haciendo del Espíritu Santo el centro absolutamente de todo. Y aquí quiero que me entiendan lo que voy a decir. Y eso es lo que ha pasado con el mundo pentecostal. Y ustedes van a una iglesia pentecostal, ahí no se habla de Jesús, ¿se habla de quién? Se habla del Espíritu Santo. Es un problema de énfasis. Porque Jesús dijo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo, dará testimonio ¿de quién? De mí. El rol del Espíritu Santo es llevarte a Jesús. Te va a llevar a Jesús. Mira, necesitas llegar a desarrollar el carácter de Jesús. Necesitas vivir como Jesús. Necesitas utilizar las palabras de Jesús. El trabajo del Espíritu Santo es llevarte a la persona de Jesús. ¿Y por qué les digo que me fascina esto? Porque el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Y sin embargo no tiene ningún problema en ocupar un lugar donde la atención no es para Él, sino la atención es ¿qué cosa? Para llevarla a la persona preciosa de Jesús. Y eso me muestra. Entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no están mirando quién es más importante. Yo soy más importante que tú. No, yo soy más importante que tú. No, yo soy... Peleando. El único lugar donde nosotros peleamos para ver quién es más importante, somos nosotros aquí abajo en la tierra.
Aquí muchas veces estamos peleando por quién es el más importante. Y los discípulos, cuando caminaban con Jesús, entre ellos estaban peleando. Y cuando Jesús establezca su reino, ¿no? ¿Quién de nosotros va a ser el más importante? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un solo propósito. Y es trabajar en la unidad para poder rescatarnos a nosotros, para que nosotros podamos llegar un día de estos a vivir con ellos en el reino de los cielos. Este tema del Espíritu Santo es fascinante, es sumamente fascinante. Tengo otra cita allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 41. Miren lo que dice ahí. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, dice, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él, predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Este asunto es diario. Este es un asunto... Hay personas que a veces me dicen, pastor, ¿qué significa esto de darle el Espíritu Santo, darle la vida? Miren, el apóstol Pablo, cuando les habla a las personas, especialmente en el libro de los Corintios, le dice, ustedes, dice, son carnales. Ustedes no son espirituales. Y uno se pone a pensar, ¿de qué está hablando? Y es tan simple como esto. Para ser espiritual, tú necesitas darle el control al Espíritu Santo de tu vida todos los días. Todos los días. Tú vas a salir a trabajar en tu culto personal, que ojalá tengas un culto personal. Tú le dices, Señor, mira, yo voy a salir en este día. Voy a dedicarme al trabajo que yo necesito hacer. Pero yo necesito hoy dar el control de mi vida al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ayúdame a que cuando yo hable, realmente el Espíritu Santo tome el control de lo que yo voy a decir, lo que yo voy a mirar, lo que voy a escuchar, mi interacción con la gente. Eso es exactamente lo que Jesús hacía. Jesús se levantaba temprano, se iba a la montaña, ahí recibía, como dice el Espíritu Profecía, todos los días la unción del Espíritu Santo, porque sabía que tenía que enfrentar ese día la miseria de todo lo que le iba a ocurrir. Y digo la miseria, ¿por qué? Porque todas las personas, especialmente de la iglesia establecida, lo único que buscaban era sus errores para poderlo condenar. Jesús necesitaba la unción diaria del Espíritu Santo. Y déjenme compartir un versículo con el cual he estado meditando mucho últimamente, y está allí en el libro de los Hebreos. Yo no sé, Hechos, en el libro de los Hechos. Yo no sé si a ustedes alguna vez le ha ocurrido que está leyendo la Biblia, usted puede leer el mismo versículo 10 veces, 30 veces, y sin embargo lo lee y lo pasa. Pero hay un día donde el versículo salta y dice, y te muestra algo y tú dices, ¿cómo? ¿Y te parece algo nuevo? Y en realidad no es nuevo. Miren, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús está hablando con sus discípulos, está a punto de irse al cielo. Pero recibiréis, ¿qué les dice? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren lo que viene a continuación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene ese versículo que nosotros no hayamos entendido antes? Aquí guarda un orden. Necesitamos recibir la unción del Espíritu Santo para poder ir a ser testigos. A veces hemos cambiado el orden. Queremos ser testigos sin tener el poder del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes cómo se revolucionaría nuestras iglesias si tan solo le damos el énfasis a entregarle la vida al Espíritu Santo todos los días? Tome el control. Estaríamos tan llenos del poder del Espíritu Santo que cuando nosotros vamos a compartir la palabra del Señor, la gente quedaría impresionada, no por nosotros, sino ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos estaría utilizando para que las personas puedan ser conducidas a Cristo Jesús. Este es nuestro tiempo, hermanos. Este es nuestro tiempo. El mundo está por terminar, pero Dios va a levantar una generación
de gente llena del poder del Espíritu Santo, no como un evento, sino como una situación diaria. Y déjeme concluir con esto. Hay una leyenda que ocurrió, y se llama leyenda no porque no sea cierta, en realidad es cierta. Está registrada en los libros históricos del pueblo judío. Algunos de ustedes lo tienen que haber escuchado. Era el primer siglo antes que apareciera Jesús. Y había una tremenda sequía que amenazaba con destruir toda una generación. Imagínense ustedes, ahí está Israel, una tremenda sequía, no hay nada para comer. El último de los profetas judíos había muerto hacía 400 años atrás. Los milagros eran simplemente recuerdos del pasado. Y no se oía a Dios por ninguna parte. No solamente había sequía física, sino que había sequía en la vida de las personas. Pero había un hombre. La gente lo llamaba como un excéntrico, un sabio, que vivía fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. De todas maneras, a pesar de que estaba ocurriendo esto, se atrevió a orar, buscando que Dios pudiese cambiar lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y este hombre se llamaba Joni. Tomó una vara de 6 pies en la mano, salió fuera de la ciudad y la gente, impactada por la presencia de este sabio, viejo, excéntrico, pero que todavía confiaba en Dios, la multitud lo siguió. Y cuando salieron fuera de la ciudad, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemática, haciendo un gran círculo con su vara. Dio toda la vuelta y cuando terminó, se paró en medio del círculo y cayó de rodillas. Y con la misma autoridad del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo, Joni llamó a la lluvia para que cayera. Imagínate, tú estás ahí, hay sequía, el último de los profetas desapareció hace 400 años, la gente prácticamente no quería creer más en Dios, pero hay un hombre arrodillado y Joni hizo la siguiente oración. Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que le hayas mostrado tu misericordia a estos tus hijos. Aquellas palabras dieron escalofrío a la gente. Y no era solamente el volumen de la voz de Joni, era su tono de autoridad, sin señal alguna de duda. Aquella oración se había originado no en las cuerdas vocales de Joni, sus palabras fluyeron sumamente profundas, venían de su alma. Su oración era decidida pero humilde, era confiada pero mansa, expectante, sin ser arrogante. Y entonces ocurrió. Al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Y una exclamación cortada recorrió a los miles de personas que se habían congregado rodeados en el círculo de Joni. Todos los rostros alzaron hacia el cielo su mirada mientras las primeras gotas de agua descendían de lo alto. Pero Joni no se movió y se quedó allí arrodillado en su círculo, con su cabeza inclinada. A su alrededor la gente saltaba de alegría con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho. Con una simple llovizna,
arrodillado dentro de ese círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración de las personas e hizo la siguiente oración: no he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial. Los testigos presenciales decían que no había ninguna gota de agua que fuera menor del tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza, con tanta continuidad, que la gente huyó al monte del templo para escapar a las inundaciones repentinas. Pero ¿saben qué? Joni se quedó orando dentro de su gran círculo. Una vez más, volvió a orar. Y esta fue su oración: no he orado para pedirte una oración así, sino por la lluvia de tu favor, de tu bendición y de tu misericordia. Y entonces comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios, y no solo empapaba la piel, sino que empapaba el alma de las personas. Hace unos minutos nadie hubiese creído que pudiese llover. Al día siguiente era imposible no creer que había llovido. Y ahí nace la historia de Joni, el hacedor de círculos. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque este es el tiempo que nosotros necesitamos en nuestros hogares, en nuestros círculos de familia. Necesitamos clamar por el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios, porque hay una regla muy interesante: no le puedes dar a la gente lo que tú mismo no tienes. Tú necesitas tener esa comunión con Dios. Necesitas abrirte a tal punto de decirle: Señor, mírame. La oración de David: Señor, mírame, analízame. Si hay algo malo dentro de mí, sácalo. Sácalo. No quiero que eso sea un estorbo para que yo un día tenga que heredar el reino de los cielos. Haz esa oración todos los días. Toma tu tiempo, comunícate con Dios. Clama por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Muchas veces como iglesia nosotros estamos pidiendo la lluvia tardía. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la lluvia tardía es la fuerza que viene para darle la último golpe a este planeta. Pero nos olvidamos en que la lluvia temprana es la que viene para poder hacer que se limen las asperezas que todavía hay en nuestra vida. Necesitamos clamar por la lluvia temprana. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, lo que les estoy diciendo, libérame de todas las cosas que estoy pasando. Y saben que muchos de nosotros vamos a luchar más que otros. Pero saben, el que persevera hasta el fin, ese obtendrá el beneficio del derramamiento del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias porque tú eres nuestro Dios. Te queremos dar gracias porque, Señor, estamos viviendo en esta época del mundo. Mucha gente está asustada. Muchos de nosotros estamos viendo estas cosas y sin embargo siempre las hemos predicado. Siempre hemos hablado, siempre hemos dicho de que estamos esperando a Jesús y cosas peores van a venir. Pero Señor, tú tienes un pueblo que está escuchando tu voz, un pueblo que se está preparando, un pueblo, Señor, que hoy más que nunca necesita el derramamiento del Espíritu Santo. Señor, los días de ahora son diferentes a los días antes de la pandemia. Este es un día diferente, este es un día de oportunidad, pero es un día de desafío. Necesitamos hablarle a la gente del amor salvador de Jesús. No estamos solos, necesitamos el poder de lo alto. Gracias por tus promesas. Gracias por Jesús, por insistir 10 veces que necesitamos el Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.
Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu.